Saludos todos, gusto verles de nuevo. Me llamo Josué, soy el director aquí. Y ya que ustedes han estado con nosotros por un tiempo, unas semanas ya en Casa del Lago, se han dado cuenta, me imagino, que la Biblia es bien importante a todo lo que hacemos aquí en Casa del Lago. Y quiero hablarles un poco de la pregunta, ¿qué es la Biblia? ¿Por qué lo consideramos tan importante? ¿Por qué debe usted considerarlo tan importante? Y la Biblia misma, en verdad, nos da la respuesta a esa pregunta. Y hoy voy a compartir con ustedes un versículo de la Biblia, el segundo de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Espero que lo pueden ver ahí en la pantalla. Y dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Y lo primero que nos dice este versículo allí al comienzo es que la Biblia es la palabra de Dios. Claro, tenemos que decir que la Biblia tenía autores humanos, ¿verdad? La Biblia misma nos dice que tenía autores humanos. Los profetas del Antiguo Testamento pusieron en muchos casos sus nombres en sus libros. Los salmos en muchos casos tienen el nombre de David como autor. En el Nuevo Testamento tenemos cartas escritas por Pablo, por Pedro, por Juan, y en estos casos los autores humanos pusieron sus nombres. Entonces, sí, claro, tenían autores humanos. Podemos hasta ver en los diferentes libros de la Biblia diferentes estilos, como yo tengo mi estilo de hablar, mi forma de hablar, las palabras que me gustan, y ustedes también, cada uno tienen su estilo individual. Se ve eso hasta en los libros de la Biblia, se ve ese estilo humano en cada uno de los libros. Pero afirmamos que la Biblia no solamente tiene autores humanos, pero sino también tiene un autor divino. Es decir, Dios es el autor principal de la Biblia. Y lo clave para entender aquí es esta palabra que se ve aquí en en este versículo, es la palabra inspirada. Toda la escritura, es decir, toda la Biblia es inspirada por Dios. Y la idea ahí es que Dios trabajó en los mentes y corazones y sentimientos y experiencias de los hombres que escribieron la palabra de Dios para que expresaran exactamente lo que Dios mismo quería. El mensaje, las palabras que tenemos en la Biblia son en ese sentido la palabra de Dios. Dios es el autor principal. Trabajó por medio de autores humanos, pero Dios es el autor principal. Y pues, ¿qué significa eso para nosotros? Pues, en el primer lugar, significa, amigos, que la Biblia es confiable. Lo que la Biblia dice es verdad, porque Dios es luz, porque Dios es verdad, no es mentiroso. Se puede confiar en lo que la Biblia dice. Pues vivimos en un mundo, ¿verdad?, lleno de las opiniones de hombres. Tal persona dice una cosa, otra persona dice otra cosa. Con los medios de comunicación, en Internet y Facebook y todo lo demás, ¿verdad? Estamos hundiendo, en verdad, en información y opiniones de diferentes personas, diferentes perspectivas, diferentes opiniones. ¿Cuál en verdad es la verdad? ¿Cómo vas a saber? Y la verdad es que tenemos aquí en la Biblia la perspectiva no de un hombre, no la opinión de un hombre, sino tenemos la palabra de Dios misma, y por eso es verdad. Lo segundo, aunque la Biblia es confiable, también la Biblia tiene autoridad para mi vida. Cuando leo la Biblia, cuando escucho la Biblia, es Dios mismo quien me está hablando. Dios el creador, el rey encima de todo, por su mera palabra creó todas cosas. Dios el rey me está hablando. Es Dios mi creador. Dios que continúa sosteniendo mi vida. Dios que me da cada palpitación de mi corazón, que me da cada respiro en los pulmones. Es Dios quien me está hablando. Mi rey, mi sustentor, el que me sostiene. Y por eso tiene autoridad en mi vida. Significa que yo lo recibo como la verdad.
Permito que la Biblia va formando mi forma de pensar, mis ideas, mi forma de ver las cosas. ¿Quién soy yo? ¿Quién es Dios? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Qué debo hacer con mi dinero? ¿Cómo debo criar mis hijos? ¿Qué debo hacer sexualmente? En todas esas cosas, permito que la Biblia, la palabra de Dios, va formando mi forma de pensar. Y pues lo obedezco. Lo obedezco. A veces la Biblia contradice mis deseos. A veces la Biblia contradice los valores y las opiniones de la sociedad en que yo vivo. Y cuando hay esos choques, yo me someto a lo que Dios dice en su palabra, porque la Biblia tiene autoridad sobre mi vida. Pues, ¿qué sucede? Si la Biblia es la palabra de Dios y tiene autoridad para mi vida, ¿qué va a suceder en la vida de uno cuando empieza a someter a la palabra de Dios? Cuando empieza a leerlo y recibirlo como la palabra de Dios. Y yo creo que la mejor explicación de lo que sucede se encuentra en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, en capítulo 1. ¿Recuerdan el comienzo de la Biblia? Dice, el mundo era un caos total y tinieblas estaban encima del abismo. Es decir, era un mundo de tinieblas, un mundo de caos y era un mundo sin vida. ¿Y qué pasó? Cuando entró la palabra de Dios, cuando Dios habló en ese caos, ¿qué sucedió? Pues la Biblia dice en el primero que hubo luz. En medio de las tinieblas hubo luz. Y cuando Dios empezó a hablar, Él empezó con su mera palabra a ordenar y formar el caos para que ya no era un caos. Separaba las aguas, separaba la luz de las tinieblas, separaba el cielo y los mares y la tierra y los mares. Puso un orden, ordenó ese caos. Y después de ordenarlo, lo llenó de vida. Ese mundo que anteriormente era un mundo muerto, Dios por su mera palabra creó seres vivientes, seres que fueron fructíferos y multiplicaron y llenaron toda la tierra. Y eso es imagen de lo que sucede en la vida de una persona cuando recibe y somete a la palabra de Dios. Hay luz. Como en ese tinieblas al comienzo, Dios empieza a darle entendimiento, empieza a darle comprensión de qué es la verdad, de cómo en verdad son las cosas, de quién en verdad somos, de quién en verdad es Dios. Uno tiene luz y la palabra de Dios trae orden. Como el mundo era un caos al comienzo y Dios habló y formó y puso un orden, Dios empieza a ordenar su vida con un orden divino. Y pone en orden todo lo que era un caos. Y lo más importante, Dios le da vida. Vida a través de su Hijo Jesucristo. Ese mundo que anteriormente era muerto, Dios lo llenó con seres vivientes. Y cuando leemos la Biblia y lo sometemos, Dios en Jesucristo empieza a nos da vida en Jesucristo. Y nuestras vidas empiezan a dar fruto. Esos son los cambios que Dios pone en la vida, que Dios hace en la vida de una persona que empieza a recibir y someter a la palabra de Dios. Y es nuestra oración aquí en Casa del Lago, que cada uno de ustedes van a recibir y escuchar y someter a la palabra de Dios y experimentar el gran gozo de tener luz y orden y vida en sus vidas. Pedimos que Dios les bendice y nos vemos en una semana. Hasta luego.